Había una tumba sellada con una piedra que pesaba más de 1 tonelada, custodiada por soldados romanos entrenados, precintada con el sello oficial del imperio más poderoso de la tierra. Y al tercer día estaba vacía. No parcialmente vacía, no con señales de violación forzada. Vacía, con los lienzos funerarios todavía en su lugar, doblados con un orden que ninguna prisa ni ningún robo podría explicar. Lo que ocurrió en aquel jardín, en las afueras de Jerusalén, en la madrugada del primer día de la semana, en el año 33 del calendario que el propio evento ayudó a definir, es el hecho más consecuente de la historia humana. No es una afirmación de fe lo que estamos haciendo aquí. Es una observación histórica. Ningún otro evento de ninguna otra tradición religiosa produjo el tipo de evidencia convergente, el tipo de transformación social inmediata, el tipo de testigos dispuestos a morir sin jamás retractarse de lo que vieron, que la resurrección de Jesucristo produjo. Y es sobre eso que vamos a hablar hoy. No sobre la Pascua como celebración, no sobre las costumbres de la Semana Santa, sino sobre la resurrección en sí misma. ¿Qué era? ¿Qué significaba en el mundo del primer siglo? ¿Qué vieron, tocaron y oyeron los discípulos? ¿Por qué las autoridades de Jerusalén no pudieron refutarla? ¿Y por qué 2000 años después sigue siendo la piedra sobre la cual toda la fe cristiana descansa o cae? Para entender el peso de lo que ocurrió aquel domingo por la mañana, necesitamos primero entender qué significaba la muerte en el mundo en que Jesús vivió. Jerusalén en el año 33 era una ciudad saturada de muerte visible. El Imperio Romano utilizaba la crucifixión no solo como método de ejecución, sino como instrumento de comunicación pública. Los cuerpos eran dejados expuestos en lugares de gran circulación, precisamente para que todos los que pasaran pudieran ver y entender qué les ocurría a quienes desafiaban el orden imperial. La crucifixión estaba diseñada para ser total, definitiva y pública. No había ambigüedad sobre la muerte de alguien crucificado por los romanos. Los soldados que conducían las ejecuciones eran profesionales experimentados, y el procedimiento incluía verificaciones precisas para garantizar que el condenado estuviera muerto antes de ser bajado de la cruz. En el caso de Jesús, el relato de Juan registra que un soldado le traspasó el costado con una lanza y que brotó sangre y agua. Lo que estudiosos de medicina reconocen como consistente con la ruptura del pericardio, indicando que el corazón había dejado de latir. La muerte de Jesús no era una cuestión en debate en el primer siglo. Ni sus seguidores, ni sus opositores jamás sugirieron que hubiera sobrevivido a la crucifixión. El debate era sobre qué había ocurrido después. El cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el consejo religioso judío, que en secreto se había convertido en seguidor de Jesús. Este detalle es importante porque José era una figura pública, identificable, con nombre y posición social. Fue personalmente ante Pilato para pedir el cuerpo, lo que significa que su identidad y su petición eran parte del registro oficial romano. Junto con Nicodemo, otro líder religioso que aparece en el Evangelio de Juan como aquel que había visitado a Jesús de noche para conversar con él, José preparó el cuerpo para la sepultura. Utilizaron una mezcla de mirra y áloes que el relato de Juan cuantifica en cerca de 100 libras romanas, equivalente a aproximadamente 33 kilogramos de especias aromáticas mezcladas con resina. El cuerpo fue envuelto en vendas de lino con esas especias, siguiendo la costumbre judía, y depositado en una tumba nueva, cortada en la roca, que pertenecía al propio José y que nunca había sido utilizada. Esta ubicación no era desconocida. Era la tumba de un hombre rico e influyente, en un jardín próximo al lugar de la crucifixión, y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea observaron dónde fue colocado el cuerpo.
El Evangelio de Lucas registra que vieron la tumba y cómo fue depositado el cuerpo, y luego fueron a preparar especias adicionales antes de descansar en el sábado, conforme a la ley exigía. Ellas sabían exactamente dónde estaba. Las autoridades religiosas también lo sabían. Y lo que hicieron a continuación revela que se tomaban muy en serio la posibilidad de que algo pudiera ocurrir con aquel cuerpo. El Evangelio de Mateo registra que al día siguiente de la crucifixión, que era el sábado, un día en que los judíos observantes normalmente no trataban asuntos públicos, los principales sacerdotes y fariseos fueron ante Pilato con una petición específica. Le recordaron al gobernador que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y le pidieron que el sepulcro fuera custodiado hasta el tercer día para que los discípulos no pudieran venir de noche, robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado. Pilato concedió la petición. La tumba fue sellada con el sello imperial romano, un precinto de arcilla o cera marcado con el símbolo de la autoridad de Roma, cuya violación era crimen capital, y se apostó una guardia. El número exacto de soldados no se especifica con precisión en los textos, pero el término griego utilizado en el Evangelio de Mateo, custodia, se refiere a una unidad militar formal, generalmente de 4 a 16 hombres, en rotación de vigilancia. Estos no eran guardias improvisados. Eran profesionales cuya misión era garantizar que nada le ocurriera a aquella tumba. Y aún así, en la mañana del primer día de la semana, la tumba estaba vacía. Lo que los primeros visitantes encontraron aquella mañana no fue el caos de una tumba saqueada. Fue algo mucho más perturbador para cualquier teoría alternativa a la resurrección. Las vendas de lino seguían allí, en el lugar donde el cuerpo había sido depositado, pero sin el cuerpo dentro de ellas, como si el cuerpo simplemente hubiera atravesado la tela. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado separadamente, en un lugar aparte. Juan, que registra este detalle con la precisión de un testigo ocular, llega a la tumba corriendo junto con Pedro, pero espera afuera. Pedro entra primero. Después entra Juan también, ve los lienzos y el sudario doblado, y el texto dice que vio y creyó. El detalle del sudario doblado es uno de los elementos que más desafía las teorías del robo del cuerpo. Los ladrones no se detienen a doblar tela. El orden que los discípulos encontraron en aquella tumba vacía no corresponde a ningún escenario de robo o fraude. Corresponde a algo que ocurrió con calma, con propósito, con un orden que la prisa humana nunca produciría. María Magdalena fue la primera persona en llegar a la tumba aquella mañana, todavía de madrugada. El Evangelio de Juan la registra llegando antes que los demás discípulos, encontrando la piedra removida y corriendo a contárselo a Pedro y Juan. Después de que los dos hombres fueron a la tumba y regresaron, María se quedó afuera, llorando. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los evangelios describe con el lenguaje de una visión interior o de un estado alterado de conciencia. Algo que los textos registran con la sencillez factual de un encuentro físico. María vio dos ángeles dentro de la tumba, sentados donde el cuerpo había estado. Y luego se volvió y vio una figura que inicialmente no reconoció y que ella supuso era el hortelano. Su pregunta fue práctica y directa. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y entonces la figura dijo su nombre, solo su nombre, y ella lo reconoció. El Evangelio de Juan registra que ella lo llamó Raboni, que significa maestro, y que lo tocó, porque Jesús le dijo que aún no había subido al Padre, implicando que había una presencia física que podía ser tocada. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Una mujer. En un mundo donde el testimonio de las mujeres no era considerado jurídicamente válido en los tribunales judíos y romanos de la época. Si los discípulos hubieran estado inventando una historia,
Jamás habrían elegido a una mujer como primera testigo. El hecho de que los 4 evangelios coincidan en que mujeres fueron las primeras testigos es, paradójicamente, uno de los indicadores más sólidos de que el relato es histórico. Nadie que estuviera fabricando una historia heroica en aquel contexto cultural habría elegido a esas testigos. La aparición a María Magdalena fue solo el comienzo de un periodo de 40 días, durante el cual Jesús se apareció repetidamente a sus seguidores, en circunstancias variadas, en lugares distintos, a grupos de tamaños diferentes. Este patrón de apariciones múltiples es una de las características más distintivas de la resurrección cristiana cuando se compara con cualquier otra narrativa religiosa de retorno de los muertos. No fue una visión privada de un único seguidor devoto. No fue una experiencia mística que ocurrió solo en estado de oración o contemplación. Fueron encuentros concretos, físicos, verificables por múltiples personas al mismo tiempo, que incluyeron conversaciones, comidas compartidas, la posibilidad de tocar las marcas de los clavos y de la lanza, e instrucciones específicas que los discípulos después pusieron en práctica. Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, enumera las apariciones con el lenguaje de un catálogo de evidencias. Jesús se apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo añade que la mayoría de ellos todavía vivía cuando él escribió, implicando que los lectores podían ir a verificarlo por sí mismos. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, al propio Pablo. Este texto en Primera de Corintios es considerado por los estudiosos del Nuevo Testamento uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, conteniendo probablemente un credo que Pablo recibió pocos años después de la propia crucifixión, quizás tan temprano como 2 a 5 años después del evento. No es una leyenda que creció durante generaciones, es un testimonio que circuló mientras los testigos todavía estaban vivos. Para comprender lo que la resurrección significaba en la mente de los primeros discípulos, necesitamos entender qué creía el judaísmo del primer siglo sobre los muertos y sobre la resurrección. Esta comprensión es fundamental porque revela cuán radicalmente diferente era lo que ellos estaban afirmando. En el judaísmo del segundo período del templo, el período en que Jesús vivió, había un debate activo sobre la resurrección. Los fariseos creían en una resurrección futura, al final de los tiempos, cuando todos los muertos serían levantados juntos para el juicio. Los saduceos negaban cualquier resurrección, pero ningún grupo dentro del judaísmo del primer siglo poseía la categoría de una resurrección individual que ocurriera en medio de la historia, antes del fin de los tiempos, separada de la resurrección general de todos los muertos. Esta era una idea que simplemente no existía en el repertorio teológico disponible. Cuando los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado de los muertos, no estaban usando un lenguaje familiar que la gente simplemente entendía de inmediato. Estaban haciendo una afirmación que exigía explicación, porque no encajaba en ninguna categoría existente. Esto significa que algo ocurrió que forzó a los discípulos a crear una nueva categoría teológica. No tomaron un concepto existente y lo aplicaron a Jesús. Fueron forzados a expandir su teología para acomodar algo que había ocurrido y que no tenía precedente. Este proceso de ruptura teológica con las categorías existentes es, paradójicamente, más consistente con un evento real que con una narrativa fabricada, porque una narrativa fabricada habría utilizado las categorías disponibles, no creado una nueva. El cuerpo resucitado de Jesús presentó características que los textos del Nuevo Testamento no intentan armonizar artificialmente. Simplemente los registran con honestidad, incluyendo las tensiones que los testigos experimentaron. Por un lado, era claramente físico. Jesús comió pescado asado ante los discípulos a orillas del mar de Galilea. Invitó a Tomás,
a tocar las marcas de las heridas en sus manos y en su costado. Partió el pan con los discípulos en Emaús de una manera que ellos reconocieron, y preparó una hoguera con pescado y pan en la playa para alimentar a los discípulos que habían pasado la noche pescando. Estos no son encuentros con un espíritu o con una visión. Son interacciones físicas, sensoriales, verificables. Por otro lado, este cuerpo físico resucitado tenía capacidades que ningún cuerpo humano normal posee. Atravesó puertas cerradas, aparecía y desaparecía súbitamente. No era inmediatamente reconocible por quienes lo conocían bien. Tanto María Magdalena como los 2 discípulos en el camino de Emaús no lo reconocieron en el primer momento, y eventualmente ascendió físicamente a los cielos. Teólogos a lo largo de los siglos han llamado a este cuerpo glorificado, transformado, espiritual en el sentido paulino, no un fantasma, no un cuerpo idéntico al que fue crucificado, sino algo que es simultáneamente continuo con aquel cuerpo y radicalmente diferente de él. Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, usa la imagen de la semilla y la planta. El cuerpo que es sembrado no es idéntico en forma al que emerge, pero hay una continuidad de identidad entre uno y otro. El grano de trigo que muere en la tierra no desaparece. Se transforma en algo que la semilla no podría haber previsto. Las apariciones del Jesús resucitado no ocurrieron solo en el entorno privado de seguidores ya convencidos. El camino de Emaús es uno de los relatos más fascinantes precisamente porque los 2 discípulos que caminaban hacia Emaús aquel día no estaban esperando encontrarlo. Estaban saliendo de Jerusalén, lo que en sí mismo es un detalle revelador. No eran entusiastas, aguardando la confirmación de algo que esperaban. El texto de Lucas los describe con el rostro sombrío, conversando entre sí sobre los eventos de los últimos días, con clara decepción. Habían esperado que Jesús fuera el Redentor de Israel, y ahora había sido crucificado, y eso, a su parecer, había cerrado cualquier esperanza. Cuando el Jesús resucitado comienza a caminar con ellos, no lo reconocen, y camina con ellos a lo largo de una distancia considerable. Emaús se encontraba a aproximadamente 12 kilómetros de Jerusalén, durante la cual les explica las Escrituras, comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, mostrando cómo todo lo que había ocurrido era necesario según lo que estaba escrito. Lo reconocen solo cuando parte el pan con ellos aquella noche, e inmediatamente él desaparece de su vista. Y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Regresan inmediatamente a Jerusalén para contar a los 11 lo que había ocurrido. Este episodio en particular revela algo sobre la naturaleza de las apariciones que frecuentemente se pasa por alto. La apertura de las Escrituras. El Jesús resucitado, en múltiples encuentros, explica las Escrituras, muestra cómo los eventos de su muerte y resurrección correspondían a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas registra que en el encuentro con los discípulos reunidos en Jerusalén, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así estaba escrito, y así convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta conexión entre la resurrección y las Escrituras hebreas es uno de los pilares del testimonio apostólico más antiguo. El credo que Pablo cita en 1 Corintios 15 afirma que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La expresión conforme a las Escrituras aparece 2 veces en el espacio de 3 versículos, enfatizando que la resurrección no era un evento aislado e inexplicable. Era el cumplimiento de una promesa que había sido anunciada con anticipación. Y es precisamente esta conexión con las Escrituras hebreas la que los apóstoles utilizaron repetidamente en los primeros sermones registrados en el libro de los Hechos, citando los Salmos,
Isaías y los profetas menores, para mostrar que lo que había ocurrido era coherente con lo que Dios había prometido desde la antigüedad. El Salmo 16, atribuido a David, contiene un pasaje que Pedro cita en el día de Pentecostés como profecía de la resurrección de Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro argumenta que David no estaba hablando de sí mismo en este salmo, porque David murió, y su sepulcro estaba allí mismo en Jerusalén, conocido por todos. Y la descomposición del cuerpo de David había ocurrido. Por lo tanto, David estaba profetizando acerca de su descendiente, el Cristo, que no vería la corrupción porque sería resucitado antes de que comenzara la descomposición. Este argumento presupone un conocimiento común de que el sepulcro de David estaba en Jerusalén y que su cuerpo se había descompuesto. Y nadie en la audiencia contestó este punto, lo que sugiere que Pedro estaba haciendo un argumento históricamente verificable para personas que conocían bien la situación. Y luego Pedro hace la conexión explícita. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No estamos hablando de algo que ocurrió lejos, en secreto, entre personas desconocidas. Estamos hablando de algo que ocurrió aquí, en Jerusalén, en esta ciudad, en esta generación, y hay testigos que pueden ser encontrados e interrogados. Isaías 53 es otro texto que los primeros cristianos conectaron a la muerte y resurrección de Jesús con una fuerza que exige atención cuidadosa. Este capítulo de Isaías, escrito siglos antes de la crucifixión, describe a un siervo sufriente con una especificidad que los primeros cristianos encontraron extraordinaria. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el capítulo también incluye lo que ocurre después. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La promesa no termina con la muerte del siervo. Termina con una restauración que trasciende la muerte. La comunidad de Qumrán, que produjo los manuscritos del Mar Muerto, poseía una copia completa de Isaías que data de aproximadamente 100 años antes de Cristo, lo que confirma que este texto existía en la forma que conocemos mucho antes de los eventos del Nuevo Testamento. Cuando los discípulos aplicaban Isaías 53 a Jesús, no estaban adaptando el texto después del hecho. Estaban mostrando que el hecho había correspondido al texto con una precisión que la coincidencia no explica. El Salmo 22 es otro texto que la resurrección ilumina de una manera específica. Este es el salmo que comienza con las palabras que Jesús citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que no termina en el abandono. El salmo recorre un arco de sufrimiento intenso hasta una proclamación de liberación y de alabanza ante toda la congregación. Termina con una visión de naciones que se volverán al Señor, de generaciones futuras que serán contadas acerca de Él, de un pueblo que nacerá y al que se le anunciará su justicia. La cita de Jesús de las primeras palabras del Salmo desde la cruz no era solo la expresión de un momento de angustia. Era, en el contexto de la tradición judía de oración, invocar el Salmo completo con toda su trayectoria de sufrimiento hacia la vindicación. El que murió en medio del abandono sería, según el propio Salmo que citó, el centro de una proclamación que alcanzaría a las naciones. La resurrección es la respuesta de Dios a esa invocación. Hay un aspecto de la resurrección que raramente recibe la atención que merece: el papel del Espíritu Santo en ella. Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 11, escribe estas palabras: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros».
Esta afirmación conecta la resurrección de Jesús directamente con la promesa de resurrección para los creyentes, pero lo hace a través del Espíritu. El mismo Espíritu que obró en la resurrección de Jesús es el Espíritu que habita en cada creyente. Esto significa que la resurrección no es solo un evento del pasado que se recuerda con admiración. Es una promesa activa, presente, que vive en cada persona que ha recibido al Espíritu de Dios. Los primeros creyentes no experimentaban la resurrección como algo que había ocurrido solamente a Jesús y que ellos simplemente observaban desde afuera. La experimentaban como algo que había ocurrido en Jesús y que estaba destinado a ocurrir también en ellos, y que el Espíritu que habitaba en ellos era la garantía y las primicias de esa promesa futura. Pablo usa la palabra griega aparché en 1 Corintios 15, primicias, para describir a Jesús resucitado en relación con los que también resucitarán. En la cultura agrícola del primer siglo, las primicias no eran la totalidad de la cosecha, sino la primera porción ofrecida a Dios que garantizaba que el resto de la cosecha también llegaría. Cristo resucitado es la garantía de que la resurrección de los creyentes también ocurrirá. La respuesta de las autoridades de Jerusalén a la proclamación de la resurrección es en sí misma una evidencia poderosa. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, a una multitud en Jerusalén, y afirmó que Jesús había resucitado de los muertos, 3,000 personas respondieron aquel día. En los días y semanas siguientes, el número de creyentes creció rápidamente en la misma ciudad donde la crucifixión había ocurrido, donde el sepulcro estaba ubicado, donde las autoridades tenían todo el poder y el interés de refutar lo que los apóstoles proclamaban. Si el cuerpo de Jesús todavía estaba en la tumba, o si los discípulos lo habían robado, lo más simple y definitivo que las autoridades podían haber hecho era presentar el cuerpo, o al menos señalar el lugar donde seguía enterrado. No lo hicieron. La única respuesta que los líderes religiosos dieron, según el relato de Mateo, fue sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esta explicación tiene múltiples problemas evidentes. Soldados romanos, que se quedaban dormidos en guardia, enfrentaban penas severas bajo la ley militar. Si estaban dormidos, no podían saber qué había ocurrido. Y el relato de que los discípulos robaron el cuerpo implica que el movimiento cristiano primitivo fue fundado sobre una mentira deliberada por personas que fueron luego dispuestas a morir por esa mentira. Ningún estudiante serio del comportamiento humano encuentra esto psicológicamente creíble. El argumento psicológico sobre el martirio de los apóstoles es uno de los más poderosos a favor de la historicidad de la resurrección, y es importante entenderlo correctamente. El argumento no es simplemente que personas mueren por sus creencias. La historia está llena de personas que murieron por creencias que resultaron ser falsas. El argumento es más específico. Personas mueren por creencias que consideran verdaderas, aunque estén equivocadas. Pero en el caso de la resurrección, los apóstoles no estaban muriendo por algo que habían oído de otros, o que habían deducido de las Escrituras, o en lo que creían por fe sin evidencia. Estaban muriendo por algo que afirmaban haber visto, tocado y oído personalmente. Si el cuerpo de Jesús seguía en la tumba, ellos lo sabían. Si habían robado el cuerpo, ellos lo sabían. Una persona puede morir por una creencia sincera que resulta ser falsa. Pero es psicológicamente extraordinario que un grupo de personas muera por afirmar que vieron personalmente algo que saben que es falso, especialmente cuando la única alternativa es simplemente admitir la mentira y sobrevivir. Los apóstoles no murieron por una esperanza abstracta. Murieron afirmando que habían visto al Jesús resucitado con sus propios ojos. Lo habían tocado con sus propias manos. Habían comido con él, habían hablado con él, y ninguno, bajo presión, jamás se retractó. La transformación de Jacobo,
el hermano de Jesús, es uno de los casos individuales más reveladores de toda la narrativa de la resurrección. Los evangelios registran claramente que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. El evangelio de Juan registra que sus hermanos le decían que fuera a Judea para que sus discípulos vieran sus obras, haciendo evidente que ellos mismos no creían que él era el Mesías. Jacobo, que se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva de Jerusalén, pasó de ser un escéptico durante la vida de Jesús a ser alguien que el apóstol Pablo describe como uno de los pilares de la iglesia. ¿Qué produjo esa transformación? Pablo en 1 Corintios 15 menciona explícitamente que el Jesús resucitado se apareció a Jacobo. No hay ninguna explicación psicológica o social que explique de manera satisfactoria por qué el hermano de un hombre ejecutado como criminal pasaría a liderar el movimiento fundado en su nombre, arriesgando su propia vida por hacerlo, a menos que hubiera tenido un encuentro que transformó radicalmente su comprensión de quién era ese hermano. Jacobo eventualmente murió por su fe en la resurrección de su hermano Jesús, según los registros históricos del primer siglo. La historia de Jacobo es la historia de alguien que pasó de la incredulidad a la convicción no por influencia social ni por presión emocional, sino por algo que afirmaba haber visto personalmente. Pablo mismo es otro caso de transformación radical que la narrativa de la resurrección debe explicar. Antes de su encuentro con el Jesús resucitado en el camino a Damasco, Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, era uno de los perseguidores más activos de la iglesia primitiva. Era fariseo, estudiante de la ley, ciudadano romano de Tarso en Cilicia, y alguien que consideraba el movimiento cristiano una blasfemia peligrosa que debía ser suprimida. No era alguien predispuesto a creer en la resurrección de Jesús. No era un seguidor decepcionado que necesitaba aferrarse a una esperanza. Era un adversario convencido y activo. Y entonces, algo ocurrió en el camino a Damasco que lo transformó de perseguidor en el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento, que escribió la mayor parte de las cartas que componen el canon del Nuevo Testamento y que llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Pablo describe su encuentro con el Jesús resucitado en términos físicos, visibles, auditivos. Vio una luz, oyó una voz, quedó ciego temporalmente. Y él mismo coloca este encuentro en la misma categoría que las apariciones a los otros apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. El Pablo que escribe esas palabras era un hombre que había abandonado todo, posición, reputación, seguridad, por la proclamación de algo que afirmaba haber visto personalmente, y también murió por esa proclamación. La resurrección produjo algo que ningún otro evento en la historia del judaísmo del primer siglo podría haber producido: el desplazamiento del día de reposo del sábado al domingo. Para judíos creyentes, y los primeros cristianos eran casi todos judíos, el sábado era un mandamiento inscrito en la Torá, ratificado por siglos de práctica, central a la identidad del pueblo de Dios. El desplazamiento del día de culto comunitario al primer día de la semana, el día en que la resurrección había ocurrido, fue una ruptura radical con la práctica establecida que no tiene ninguna explicación satisfactoria, excepto la convicción de que algo absolutamente extraordinario había ocurrido en ese día específico. Los documentos más antiguos del cristianismo, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos y después los escritos de los padres de la Iglesia del segundo siglo, muestran consistentemente que los creyentes se reunían el primer día de la semana, que llamaban el Día del Señor, para partir el pan, orar y escuchar las Escrituras. Esta práctica no fue ordenada por ningún concilio, no fue el resultado de ninguna decisión administrativa. Surgió orgánicamente de la convicción de que el primer día de la semana era el día en que la historia había cambiado para siempre.
2000 años de práctica cristiana ininterrumpida de reunión dominical son, en sí mismos, un testimonio del impacto que aquel primer domingo de resurrección tuvo en la comunidad de creyentes. El bautismo es otra práctica del cristianismo primitivo que solo tiene sentido teológico en relación con la resurrección. Pablo en Romanos capítulo 6 describe el bautismo en términos que conectan directamente al creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, en la teología paulina, es una participación simbólica y espiritual en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La persona que desciende al agua está representando su muerte al yo y al pecado. La persona que emerge del agua está representando su resurrección a una vida nueva. Esta teología bautismal solo funciona si la resurrección fue real. Si Cristo realmente murió y realmente resucitó, entonces el bautismo es una participación en algo que ocurrió. Si la resurrección no fue real, el símbolo no tiene ningún referente. El hecho de que esta teología bautismal estuviera ya completamente formada en las cartas de Pablo, escritas en los primeros 20 años después de la crucifixión, indica que la comprensión de la resurrección como fundamento de la vida cristiana no fue un desarrollo tardío, sino algo que estaba presente desde el comienzo mismo del movimiento. La resurrección también transformó radicalmente la comprensión que los primeros creyentes tenían del Antiguo Testamento. Textos que habían sido leídos de una manera durante siglos, comenzaron a ser leídos de una manera completamente nueva a la luz de lo que había ocurrido. Esto no significaba que los primeros creyentes estuvieran distorsionando las Escrituras. Significaba que la resurrección actuaba como una clave que abría el significado más profundo de textos que habían aguardado ese momento. El propio Jesús, resucitado, inició este proceso en el camino de Emaús y en el encuentro con los discípulos en Jerusalén. Y los apóstoles continuaron el proceso en sus sermones y cartas. Pedro, en Hechos 2, lee el Salmo 16 y el Salmo 110 como profecías de la resurrección y exaltación de Cristo. Felipe explica Isaías 53 al eunuco etíope comenzando precisamente desde ese texto y anunciándole a Jesús. Pablo, en Hechos 13, recorre la historia del Éxodo, los jueces, los reyes, David y Juan el Bautista para llegar a Jesús. Y luego cita el Salmo 2, el Salmo 16 e Isaías 55 como textos que encuentran su cumplimiento en la resurrección. Esta lectura de las Escrituras hebreas a la luz de la resurrección no era una imposición arbitraria. Era el resultado de ver que los patrones de redención, liberación, vindicación y restauración que recorrían todo el Antiguo Testamento habían encontrado su expresión definitiva en el evento que había ocurrido en Jerusalén en el año 33. ¿Cuál es el hecho sobre la resurrección que más ha marcado tu camino de fe? ¿Fue una evidencia histórica, una experiencia personal, una lectura de las Escrituras, o un momento en que sentiste que algo inexplicable cambió dentro de ti? Nos gustaría leer tu testimonio en los comentarios, porque la historia de la resurrección no termina en el siglo I, sigue escribiéndose en la vida de cada persona a quien Cristo transforma. La primera comunidad cristiana en Jerusalén vivió en una tensión que es difícil de imaginar desde nuestra perspectiva actual. Por un lado, habían visto al Jesús resucitado, habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés y experimentaban una vida comunitaria de una intensidad espiritual que el libro de los Hechos describe con detalle. Se reunían todos los días en el templo y en las casas, partían el pan, oraban juntos, vendían sus bienes y distribuían según la necesidad de cada uno. Por otro lado, vivían en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, bajo la misma autoridad religiosa que había pedido su muerte,
y proclamaban públicamente su resurrección en el mismo templo donde aquellos líderes celebraban sus funciones. El coraje que eso requería era extraordinario. Pedro y Juan fueron arrestados, llevados ante el Sanedrín y ordenados a no hablar más en el nombre de Jesús. Su respuesta fue: «Juzgad si es justo ante Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. No lo que hemos deducido, no lo que hemos interpretado, no lo que hemos llegado a creer a través de un proceso espiritual. Lo que hemos visto y oído personalmente». La firmeza de su testimonio ante las mismas autoridades que tenían el poder de condenarlos es uno de los testimonios más elocuentes de que creían con total convicción que estaban diciendo la verdad. La resurrección de Jesús también planteó, desde el principio, una pregunta que los primeros creyentes tomaron muy en serio. Si Jesús resucitó, ¿qué significa eso para los que mueren creyendo en Él? Esta pregunta no era abstracta, era urgente y personal, porque miembros de las primeras comunidades comenzaron a morir antes del regreso de Cristo que esperaban. La comunidad de Tesalónica, por ejemplo, estaba preocupada por los creyentes que habían muerto. ¿Habían perdido algo? La resurrección futura era solo para los que estuvieran vivos cuando Cristo regresara. Pablo responde en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, con palabras que los creyentes han leído en funerales a lo largo de 2000 años de historia cristiana. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección de Jesús, en la teología de Pablo, es la garantía de esta promesa. No es posible afirmar la resurrección futura de los creyentes sin afirmar primero la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitado es el modelo, la garantía y la primicias de lo que vendrá. Primera de Corintios 15 es el texto más extenso y más sistemático del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Pablo lo escribe porque algunos en la comunidad de Corinto estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Y él responde con una argumentación que comienza con las evidencias históricas de la resurrección de Cristo y termina con una visión de la resurrección final de los muertos, que es una de las expresiones más sublime de esperanza en toda la literatura cristiana. En el versículo 17, Pablo hace una afirmación que revela cuánto estaba en juego. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo no estaba suavizando las implicaciones, las estaba enfrentando directamente. Si la resurrección no ocurrió, el cristianismo no es una forma de vida inspiradora con algunos buenos valores morales. Es una mentira que no vale la pena vivir y mucho menos morir por ella. Pero entonces, habiendo planteado las consecuencias de que la resurrección sea falsa, Pablo afirma con toda claridad: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Y sobre esa afirmación construye toda su visión del destino final de la humanidad y de la creación. La resurrección, en 1 Corintios 15, no es solo el rescate de cuerpos individuales de la muerte, es el inicio de la renovación de toda la creación. Pablo describe a Jesús reinando hasta haber puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, siendo el último enemigo la muerte misma, y luego describe el momento en que el Hijo entregará el reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. Esta visión no es solo personal, es cósmica. La resurrección de Cristo es el comienzo de un proceso que culminará en la restauración de toda la creación, en la eliminación de todo lo que corrompe, destruye y separa,
y en el establecimiento del reino eterno de Dios sobre una nueva creación. El capítulo termina con una de las doxologías más poderosas de toda la Escritura. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte. Esta no es la victoria de un ideal que sobrevive la muerte de su proponente. Es la victoria concreta, histórica, bodily, de una persona que murió y vivió de nuevo, y cuya victoria está disponible para todo aquel que cree. El libro del Apocalipsis, escrito en los últimos años del primer siglo, abre con una visión del Cristo resucitado y exaltado, que es radicalmente diferente de cualquier imagen que los discípulos hubieran tenido de Jesús durante su ministerio terrenal. Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, con cabello blanco como la lana, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz como el sonido de muchas aguas, y en su mano derecha 7 estrellas. Y Juan, que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, que había corrido a la tumba aquella mañana, que había visto y creído, cae como muerto a sus pies, y la figura pone su mano derecha sobre él y dice: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». El Cristo del Apocalipsis no es el Jesús humilde y accesible de Galilea. Es el Señor resucitado y exaltado, el primero y el último, el que tiene autoridad sobre la muerte misma. Y sin embargo, es el mismo. El que estuvo muerto es el que vive. La continuidad de identidad entre el Jesús crucificado y el Cristo glorificado es el corazón de toda la teología cristiana de la resurrección. La ascensión de Jesús, que ocurrió 40 días después de la resurrección, es el momento en que las apariciones del Jesús resucitado cesaron de una forma definitiva. Lucas la describe 2 veces, al final de su Evangelio y al comienzo del libro de los Hechos. Y en ambos relatos, el énfasis está en la presencia física de los discípulos como testigos de lo que ocurrió. En Hechos capítulo 1, Jesús fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La ascensión no es el final de la historia de Jesús. Es su partida temporal hacia el lugar donde intercede como sumo sacerdote a la diestra del Padre, y la promesa de su regreso en la misma forma en que partió. La teología cristiana ha reconocido desde el principio que la ascensión y la segunda venida son la extensión lógica de la resurrección. El cuerpo resucitado de Cristo no permaneció en la tierra indefinidamente, sino que fue exaltado, y su exaltación es la garantía de su regreso. Hebreos capítulo 2 describe la obra de Cristo resucitado en términos que conectan directamente la resurrección con la destrucción del poder de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La resurrección es el cumplimiento de esta obra. Cristo tomó sobre sí la muerte humana, y al resucitar demostró que la muerte no tiene la última palabra sobre quienes pertenecen a Él. El temor a la muerte, que el texto de Hebreos describe como una forma de esclavitud que condicionaba toda la vida humana, es directamente confrontado por la resurrección. No es que la muerte deje de ocurrir físicamente, es que la muerte pierde su carácter de final absoluto. Para el creyente, la muerte pasa de ser la última realidad
hacer una transición hacia la resurrección que Cristo garantizó. Esta no es una promesa vaga o consolatoria. Está fundamentada en el hecho histórico de que alguien ya atravesó esa transición y volvió para contarlo. La resurrección también transformó la comprensión cristiana del cuerpo humano. En la filosofía griega dominante en el mundo mediterráneo del primer siglo, el cuerpo era considerado la prisión del alma, algo que debía ser trascendido, escapado, superado. La verdadera salvación, en muchos sistemas filosóficos griegos, significaba la liberación del alma del cuerpo. Pero la resurrección de Cristo afirmó exactamente lo opuesto. El cuerpo resucitado de Cristo era la forma que Dios elegía para la existencia eterna, no algo de lo cual debía escaparse. Pablo en 1 Corintios 6 afirma que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y que, por lo tanto, la forma en que el creyente usa su cuerpo tiene significado eterno. Esta teología solo tiene sentido a la luz de la resurrección. Si el destino final de los creyentes es la existencia incorpórea, entonces el cuerpo no tiene importancia eterna. Pero si el destino final es la resurrección corporal, como la de Cristo, entonces el cuerpo tiene una dignidad y un significado que ninguna filosofía griega podría haberle dado. La resurrección de Cristo no solo salvó almas, redimió la materialidad misma, afirmando que el mundo físico, los cuerpos físicos, la existencia física, tenían un lugar en el plan eterno de Dios. El impacto de la resurrección sobre la comprensión del sufrimiento en el Nuevo Testamento es otro aspecto que merece atención profunda. Si Cristo resucitó, entonces el sufrimiento, incluyendo el sufrimiento de los creyentes, no tiene la última palabra. Pablo, en Romanos capítulo 8, escribe: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta certeza no es un optimismo ingenuo ni una negación del dolor. Es una perspectiva que solo es posible si la resurrección es real. Si la muerte y el sufrimiento son definitivos, entonces no hay ninguna base lógica para afirmar que las aflicciones presentes no son lo peor que puede ocurrir. Pero si Cristo resucitó y la resurrección de los creyentes está garantizada por esa resurrección, entonces las aflicciones presentes, por reales y dolorosas que sean, existen dentro de un arco de historia que termina en gloria, no en destrucción. El mismo capítulo termina con la afirmación que los creyentes han repetido en circunstancias de persecución, enfermedad, pérdida y desesperación a lo largo de 2000 años. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria sobre estas circunstancias no es la ausencia de ellas, es la certeza de que ninguna de ellas tiene el poder de separar al creyente del amor del que resucitó. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces la noche de su arresto, y que había corrido a la tumba aquella mañana de resurrección sin entender todavía lo que había ocurrido, se convirtió en el predicador más audaz del Evangelio de la Resurrección en los primeros años de la Iglesia. Esta transformación requiere una explicación. El Pedro que negó a Jesús ante una muchacha en el atrio del sumo sacerdote no es el mismo Pedro que se pone de pie ante miles de personas en Jerusalén el día de Pentecostés y proclama sin vacilación que el mismo Jesús que crucificaron resucitó de los muertos. La diferencia entre esos dos momentos es el encuentro con el Jesús resucitado. Y también una aparición específica que Pablo menciona y que Lucas alude, en la cual Jesús se apareció a Pedro personalmente antes de aparecer al grupo. El Evangelio de Juan registra además el momento en que Jesús restaura a Pedro 3 veces, pidiéndole 3 veces que declare su amor, en aparente correspondencia con las 3 negaciones, y le encomienda el cuidado de sus ovejas.
La restauración de Pedro fue tan personal, tan específica, tan adaptada a su historia particular, que revela algo sobre la naturaleza del Cristo resucitado. No apareció solo para confirmar el hecho de su resurrección, sino para restaurar las relaciones que habían sido dañadas, para sanar las heridas que la noche del arresto había dejado, para recomisionar a quienes el miedo había hecho fallar. La resurrección no fue solo un evento cosmológico, fue también un acto de gracia profundamente personal. Juan, capítulo 21. Registra el último encuentro entre Jesús resucitado y sus discípulos que ese evangelio narra, y lo hace con una especificidad de detalle que tiene el sabor de la memoria directa. Pedro declara que va a pescar, y varios de los otros discípulos van con él. Pescan toda la noche sin éxito. Al amanecer, una figura en la orilla les grita que echen la red al lado derecho de la barca. Echan la red y ya no pueden sacarla por la multitud de peces. Juan dice a Pedro: «Es el Señor». Y Pedro, oyendo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. El detalle de que Pedro se ciñó la ropa antes de echarse al mar es el tipo de detalle que no se inventa. Es el tipo de detalle que alguien que estuvo allí recuerda porque fue parte de lo que realmente ocurrió. Cuando llegan a tierra, encuentran brasas con pescado encima y pan, y Jesús les dice: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú, quién eres?», sabiendo que era el Señor. Esta frase, ninguno se atrevía a preguntarle quién era sabiendo que era el Señor, captura perfectamente la tensión que el cuerpo resucitado producía en quienes lo contemplaban. Era el mismo y era diferente. Era familiar e imponente. Era accesible y trascendente. Y él tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta no es la descripción de una visión o de una experiencia espiritual abstracta. Es la descripción de una comida compartida en la orilla de un lago al amanecer, con brasas encendidas y pescado asado. La resurrección produjo una comunidad que el libro de los Hechos describe con palabras que siguen siendo una descripción del ideal cristiano 2000 años después, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta comunidad no surgió de una filosofía, de un programa social, de una ideología política. Surgió de la convicción compartida de que Jesús había resucitado de los muertos y que su espíritu vivía entre ellos. La forma en que vivían, con la generosidad radical, la alegría en medio de la persecución, la unidad a través de las diferencias culturales y sociales que normalmente dividían a las personas en el mundo antiguo, era en sí misma un testimonio de que algo extraordinario había ocurrido. La resurrección no fue solo una afirmación doctrinal, produjo un modo de vida que el mundo que los rodeaba encontraba incomprensible y, en muchos casos, irresistiblemente atractivo. El ágape, la comida compartida que los primeros cristianos celebraban regularmente, que incluía la fracción del pan en memoria de la última cena y en anticipación del banquete del reino, era en sí misma una proclamación de la resurrección. Pablo, en 1 Corintios 11, escribe que cada vez que los creyentes comen ese pan y beben esa copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La Eucaristía, la acción de gracias, era el punto de encuentro entre el pasado de la crucifixión, el presente de la comunidad reunida y el futuro del regreso de Cristo.
Era la celebración de alguien que había muerto y vivía, cuya presencia era real en medio de los reunidos, y cuyo regreso era esperado con una certeza que transformaba la manera de vivir en el presente. Esta práctica, que los documentos más antiguos del Nuevo Testamento ya dan por establecida, es otra huella del impacto que la resurrección dejó en la estructura misma de la vida cristiana. Los primeros creyentes no recordaban a un maestro fallecido cuyas enseñanzas los inspiraban. Celebraban a un Señor vivo cuya presencia era real y cuyo regreso era esperado. Hay un aspecto del testimonio del Nuevo Testamento sobre la resurrección que merece reflexión especialmente cuidadosa. Su honestidad sobre las dudas de los propios discípulos. El Evangelio de Mateo registra que cuando los discípulos vieron al Jesús resucitado en Galilea, le adoraron, pero algunos dudaron. Esta es una afirmación sorprendente que ningún texto fabricado para crear convicción habría incluido. El texto no explica quiénes dudaron, ni qué los hizo dudar, ni qué resolvió esa duda. Simplemente registra el hecho con la honestidad de alguien que está contando lo que ocurrió, incluyendo los aspectos que no encajan perfectamente en un relato heroico sin complicaciones. La duda de Tomás, registrada en Juan 20, sigue el mismo patrón. Tomás, que no había estado presente en el primer encuentro del grupo con el Jesús resucitado, declara que a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta su mano en su costado, no creerá. Y 8 días después, Jesús aparece de nuevo y le invita directamente a tocar las marcas. La respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío, es la confesión más alta que cualquier discípulo pronuncia en los evangelios. Y la respuesta de Jesús no es una reprimenda por haber dudado, es una bienaventuranza para los que creerán sin haber visto. Estas historias de duda en el corazón del testimonio apostólico son, paradójicamente, indicadores de autenticidad histórica. Un relato fabricado no incluiría estas complicaciones. La resurrección de Cristo no es solo el acontecimiento fundacional del cristianismo, es la única afirmación que hace que todo lo demás del Nuevo Testamento tenga sentido. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, su autoridad para perdonar pecados, sus afirmaciones sobre su propia identidad divina, su promesa de enviar al Espíritu Santo, su mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Todo esto depende de la resurrección para tener el peso que tiene. Si Jesús no resucitó, sus enseñanzas son las de un sabio fallecido. Sus afirmaciones son las de un visionario equivocado. Sus promesas son palabras que el tiempo desmintió. Pero si resucitó, si la tumba realmente estaba vacía, si los lienzos realmente estaban en su lugar, si el Jesús que apareció a María Magdalena en el jardín, a los 2 en el camino de Emaús, a los 10 en el cuarto cerrado, a los 11 cuando Tomás estaba presente, a los 7 en la orilla del mar de Galilea, a los 500 de una vez, a Jacobo, a todos los apóstoles y al final a Pablo. Si todo eso ocurrió, entonces Jesús es exactamente quien dijo ser. Y si es exactamente quien dijo ser, entonces todo lo que prometió es verdad. Y si todo lo que prometió es verdad, entonces la vida entera, cada decisión, cada relación, cada esperanza, cada temor, debe ser vivida a la luz de esa realidad. 2000 años de historia cristiana no han conseguido explicar la tumba vacía de otra manera que no sea la resurrección. 2000 años de persecuciones, de intentos de refutación, de crítica filosófica, de análisis histórico, de escepticismo científico, no han producido una alternativa que explique satisfactoriamente la convergencia de evidencias que rodea la resurrección de Cristo. La tumba vacía, los lienzos en su lugar, las apariciones a grupos numerosos, la transformación de los apóstoles, la conversión de Jacobo y de Pablo,
El surgimiento explosivo de la Iglesia en la misma ciudad donde la crucifixión había ocurrido, el desplazamiento del día de culto del sábado al domingo, la disposición de los primeros testigos a morir sin jamás retractarse. Ninguna teoría alternativa explica todos estos hechos. La resurrección los explica todos. Y si la resurrección explica todos estos hechos, entonces no es solo un artículo de fe para ser aceptado con los ojos cerrados. Es la explicación históricamente más coherente de lo que ocurrió en Jerusalén en la primavera del año 33. Y esta realidad no es solo historia, es una invitación. El mismo Cristo que dijo a María su nombre en el jardín, que caminó con los 2 discípulos en el camino de Emaús y les explicó las Escrituras, que preparó una hoguera en la orilla del lago y llamó a sus discípulos a comer, que se apareció a Jacobo, el hermano que no había creído, y a Pablo, el adversario que lo perseguía. Ese mismo Cristo vive hoy, no como un recuerdo, no como una influencia, no como una fuerza impersonal, como una persona, con un nombre, con manos que tienen marcas, con una voz que puede llamar el tuyo. La resurrección no es un evento del pasado que contemplamos desde la distancia de 2000 años. Es la puerta a través de la cual una vida nueva es posible para todo aquel que deposita su confianza en el que murió y vivió de nuevo. El apóstol Juan escribe al final de su evangelio que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de este relato. Esa es la razón de este video. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha encendido en ti una convicción que no sabías que llevabas, o ha fortalecido una fe que el tiempo y las dudas habían ido erosionando, entonces la resurrección está haciendo hoy lo que ha hecho siempre, transformando a personas que se encuentran con la realidad de Cristo vivo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal para no perderte los próximos videos. Seguimos explorando juntos las verdades más profundas de la Escritura y de la historia bíblica. Y si conoces a alguien que está luchando con preguntas sobre la fe, sobre la muerte, sobre si hay algo más allá, comparte este video con esa persona. Quizás la evidencia de la tumba vacía sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy.